Continuamos, amigos, de costa a costa por el venezolano.tv. Como ustedes saben, pues a Yaxú la hemos, literalmente la hemos explotado en sus vacaciones. Y que periodista invitada, ya esta es la cuarta vez que me la traigo por el programa. Cambié de horario para la medianoche y me la traje para el Me tiene secuestrada a la medianoche. Pero desde ya, como decía Carlos, nos acompaña el colega, diputado, y punto emblemático de ese canal, como fue Radio Caracas Televisión, hombre combativo de las mañanas, creo que quienes no lo veían era porque no querían ver información, era punto de referencia a nivel nacional. Estamos hablando justamente de Miguel Ángel Rodríguez. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Yaxú, y gracias, Carlos, por la invitación. Además, un gusto estar por primera vez en el sitio, en Venezolano TV. No, mentiras, yo estuve aquí en un programa recién inaugurado. Claro, tú estuviste con Miguel Mundo en Contra la Pared. Contra la pared, eso es verdad. Bueno, pero aquí estamos, pues. Sí, Miguel Ángel. De costa a costa la primera vez. Y estrenando horario. Y estrenando. Estuviste conmigo vía Skype, estabas en el Táchira el día antes de una gran concentración que hubo allá en el Táchira. Y ya vamos a hablar de todo eso, ya vamos a hablar de lo que pasó en el Táchira y en San Diego el fin de semana. Pero hoy yo quisiera que arrancáramos la conversación por lo que ha sido el motivo que cada 27 de mayo nos ocupa, que es recordar a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestra familia de Radio Caracas Televisión. Y yo quisiera que iniciáramos la conversación con ese tema. Hoy se cumplen 7 años, Miguel Ángel, de aquel infausto día. Yo creo que el capítulo más oscuro de la historia de los medios de comunicación en América Latina la escribió Hugo Chávez el 27 de mayo del 2007. Bueno, una de las cosas que resulta inaudita es que después de 7 años haya gente del gobierno o afecta al gobierno que trate de explicar lo ocurrido con la sencillez de que se venció la concesión, que no hubo un cierre del canal, que no hubo un pase de factura, y a nosotros siempre nos resulta obligatorio recordar cuándo se dio esa sentencia de cierre, de clausura, por discriminación política, por pensar diferente y por hacer periodismo libre y crítico contra Radio Caracas Televisión. Hugo Chávez, el 28 de diciembre del año 2006, sentenció: no habrá más concesión para ese canal golpista, decía él, que se llamó, ya decía que se llamó Radio Caracas Televisión. Y es importante destacar que al sol de hoy no ha habido ni proceso, ni sentencia por sedición, por rebelión, por conspiración contra alguno de los trabajadores, directores, propietarios, periodistas de Radio Caracas Televisión, con lo cual quedaba y queda hoy absolutamente claro que con aquel cierre lo que se echaba a andar era el intento, ahora más desesperado que hace 7 años, de suprimir la verdad, de suprimir la información, de imponer la propaganda, que es lo propio de los regímenes totalitarios, para pues enceguecer a la población supuestamente dominada. Pero hoy en día, 7 años, nosotros tenemos que decir que la realidad compite tanto contra los intentos de la hegemonía comunicacional impulsada desde la misma aprobación de la ley Resorte, recuerdan ustedes, claro, que ya absolutamente nada cala. O sea, aquí en este instante puede haber el tema del chantaje con el papel periódico, que ha reducido a su mínima expresión física el Universal, el Nacional, el Nuevo País, medios del interior como el Impulso y otros que son... Algunos han desaparecido ante otros han tenido que cerrar. El chantaje, además de meterse ahora a decidir desde Conatel quién va y quién no va a la grilla de programación, en la suscripción, esta cosa meter a la fuerza a todos los canales que simpatizan y mienten y hacen propaganda, exclusivamente propaganda a favor del gobierno. Por favor. Y el gobierno diciendo... ¿Sabe lo de esta mañana? Ciertamente Globovisión abrió con el himno nacional cantado por Chávez. Bueno, yo no, porque una persona muy seria que tú conoces, Iván Serra, me confirma vía Twitter que sí, que lo vio. Que vio a Globovisión. Sí, es que lo han dicho por las redes sociales. El himno nacional, que obligatoriamente colocan los medios, cantado por Hugo Chávez. No, yo no lo vi, no lo vi. No, yo tampoco lo vi, pero tampoco. Twitter... Por eso te hacemos la pregunta. 7 años, o sea, se dice fácil. Hace 7 años, pues fue un impacto, fue un shock. Muchos trataron de disimular con el tema de que simplemente fue una no renovación. Pero a luces se vio que era el inicio de esa hegemonía comunicacional que todos decíamos, no va a poder con todo, no va a poder con todo, y mira lo que está pasando actualmente. Te faltó la compra de medios de comunicación de los que no han podido cerrar. La complicidad de otros.
Y la autocensura, el miedo, el terror que muchos periodistas están pasando actualmente en nuestro país, porque también es una realidad, Miguel Ángel. Bueno, absolutamente cierto, pero fíjate que aunque pareciera contradictorio, yo quisiera decir que esa hegemonía comunicacional, por más que han avanzado respecto del dominio del espectro mediático, los señores del gobierno, antes Hugo Chávez y ahora mucho más Nicolás Maduro, le ha imprimido, bueno, aceleración a este asunto porque, como decía, están más desesperados que nunca. Esa hegemonía comunicacional no ha tenido éxito ni va a tener éxito. Les comentaba, la realidad estalla en la cara de cada quien y en consecuencia la comunicación interpersonal y además lo que fluye a través de Internet, verbigracia, donde estamos en este instante, y a través de las redes sociales, es absolutamente corroborable en el día a día de los venezolanos. Por ejemplo, si a través de todo su aparato propagandístico, como hay que llamar a los medios, a esto que llaman los servicios de medios públicos, de cada El SIPSI. Sistema Nacional, Ahora el sistema bolivariano... Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. Información. El El SIPSI. SIPSI. El SIPSI. Acuérdate que ya no es sistema de medios públicos, sino SIPSI. El SIPSI. Oye, pueden decir, aquí lo que estamos sufriendo es una guerra económica, aquí lo que tenemos es acaparamiento y especulación, aquí lo que tenemos es otra conspiración más, yo no sé cuál es el número ya de denuncias de conspiración que ha hecho esta gente. O de golpes Pero semiduros y cuando semiblandos. Cuando los venezolanos tienen que estar haciendo unas indignantes colas para poder, y esto es cosa fresquecita, hallar al menos 10 de los productos de la canasta básica alimentaria que están desaparecidos desde hace tiempo y su falla está por encima del 30%, admitido por el Banco Central de Venezuela, con lo cual nosotros tenemos que decir abiertamente que la escasez está muy por encima del 30%. Cuando los venezolanos no encuentran medicinas, cuando en los laboratorios hacen falta, por ejemplo, los reactivos para determinar epidemias como dengue y otras cosas que son, oye, a propósito del gobierno revolucionario tan recurrentes en nuestro país. Bueno, ¿qué propaganda, el día a día. qué mentira, Sin embargo, qué Miguel cosa, Ángel, qué cosa hoy vale, ¿no? veíamos en esta conferencia que daba César Miguel Rondón y traía números de data análisis donde se señala de un 31% de personas que todavía creen en este gobierno, porque las redes sociales no entra a todo el país y el boca a boca muchas veces se pierde y hay un gran aparataje que si llega a todos los rincones de nuestro país. Eso es una realidad que también hay que evaluar, Miguel Ángel. Sí, hay que evaluar también cuánto de eso refiere a la gente que aún después de tanto tiempo se ha dado cuenta de lo que ocurre, pero está cercada por amenazas, por el terror de grupos de vándalos. Yo nunca incurro y siempre recomiendo no incurrir en el error de generalizar en el término colectivos, porque además conozco algunos colectivos culturales que se organizaron sí. para hacer cosas buenas, así como cuando se hablaba generalizadamente en contra de los círculos bolivarianos. Yo advertía que era un error que se cometía, porque también conocíamos a mucha gente de círculos bolivarianos que se habían organizado para hacer cosas buenas. Por cierto, colectivos organizados haciendo cosas buenas y círculos bolivarianos de ayer haciendo cosas buenas, que terminaron los círculos bolivarianos y están terminando los colectivos en disputas, en conflictos con el gobierno nacional. Porque cuando se hacen las cosas bien, se exigen los derechos, y cuando se exigen con libertad y con fuerza los derechos, al gobierno no le gusta. Bueno, Human Rights Watch hablaba de pandillas armadas, que creo que es el término que perfectamente le cabe a esta situación que se está generando en el país. Que colectivos no es sinónimo de pandillas armadas, exacto, sino que hay muchas pandillas armadas que se hacen llamar colectivos. Por ahí va mejor, por ahí va mucho mejor. Amigo, no, vamos a ir a la pausa. Asesinos, completamente. Asesinos, con una vinculación muy fuerte respecto a lo que está ocurriendo con el circuito penitenciario del país. Miguel, tenemos que irnos a la pausa. Al regreso, yo quisiera que habláramos de la debilidad, de la fragilidad del actual régimen y que a pensar o analizar de muchos no ha terminado de resquebrajarse justamente porque sostiene un aparato de propaganda, porque no tiene una Radio Caracas, por ejemplo, o porque Globovisión, que era la otra alternativa que tenía la gente, ya no trabaja como trabajaba aquella Globovisión que la gente buscaba.
Al regreso quisiera tu análisis sobre esta particular. Y también, y también entrar, Carlos, y disculpa que te interrumpa, con el tema de Táchira. No, ya no vamos para allá, no vamos para ir para Táchira, porque ayer estuvimos hablando con la señora Ceballos. Sí, con Ceballos. Patricia, y con la señora Escarano. Amigos, al regreso todo esto y mucho más aquí en De Costa a Costa con Miguel Ángel Rodríguez. Recuerden, también estará con nosotros más adelante César Miguel Rondón. No se vayan. Ya ven. Continuamos, amigos, de Costa a Costa a través del venezolano.tv, @Costa Carlos, @el venezolano TV, @Miguel Contigo y @Yaxu López. Quiero agradecerles la gran cantidad de tweets. Si quieren enviar sus preguntas, también nuestras líneas telefónicas, me indica Juan Atilio, vamos a tener teléfono, mijo. Pregúntate al director, pregunte Juan Atilio, porque a veces tenemos teléfono, a veces no tenemos teléfono, por aquellas cosas del polvo cósmico que me enseñó mi amigo Leopoldo Castillo. Antes de irnos a la pausa, te decía que el régimen se ve débil. El chavismo, yo lo conversaba con César Miguel, está fracturado. Está la gente de Diosdado, la gente de Ramírez, la gente de Maduro, Rodríguez Torres quiere ser presidente, Tarek El Aizami con todo el narcotráfico quiere ser presidente. Todos quieren ser presidente porque todos saben que Maduro o no llega o no repite. ¿Qué los ha mantenido todavía en el aire? ¿Qué los ha mantenido todavía en el poder? Justamente los aparatos de propaganda y el que no exista una Radio Caracas, Miguel Ángel. Bueno, yo creo que esto tiene obviamente una influencia muy marcada, sobre todo hasta el momento en que parte de lo que realmente invirtieron en lo que antes se llamaba programas sociales y ellos dieron a llamar misiones a partir del año 2003, cuando ustedes saben retrasaron el referéndum revocatorio a Hugo Chávez un año para por cierto, hoy anuncian la reaparición de las misiones. Hoy las anuncian. Bueno, cuando todavía llegaba algo del dinero a las clases populares, pues obviamente esto tenía una fuerza, ¿no? Y uno no puede negar, por ejemplo, que el último año de Hugo Chávez fue un año en el que se le imprimió velocidad a la misión vivienda. Pero lo que pasa es que antes no habían construido pero absolutamente nada si lo comparábamos con cualquier quinquenio de los anteriores. Con cualquier quinquenio. Bueno, yo lo hice el viernes pasado. Murió Lucinchi. Ellos llevaban 10 años, ¿no? Murió Lucinchi y sacamos la cuenta de cuántas casas por año hizo Lucinchi y eso es más de 75,000 casas en 5 años. Bueno, hoy decía Nicolás Maduro que llevan 600,000 casas por el pecho. Divida eso por 15 años, si es verdad que llevan 600,000 casas, porque no son las mismas que hay repiten. Denuncias muy bien fundamentadas sobre cómo falsean desde el Instituto Nacional de Estadística, desde el Ministerio de la Vivienda, desde el Banco Central de Venezuela, desde cualquier instancia de, entre comillas, información. Repito, en los regímenes totalitarios no hay información, hay propaganda. Esto es así. O sea, cuando Hitler, en la época nazi, su aparato era la propaganda, y por eso los extremos todos son iguales. El comunismo, propaganda, no tiene información. Bueno, que eso era parte del decálogo de Goebbels, siempre justamente la decíamos propaganda. Nosotros, y lo decíamos al aire y lo sostenemos durante el tiempo, porque además esto es tan grande como una catedral, ¿no? Una verdad tan grande como una catedral. La verdad es subversiva, porque en el momento en que se convierte en un entendido público, en una opinión, en una tendencia, pues premia a quien lo hace bien, cambia a quien lo hace mal. ¿Qué los une? La ambición de poder, el secuestro de todas las instituciones, la perversión de algunas que siempre fueron muy sagradas, y no quiero cometer el pecado de la generalización, pero cuando hablamos de la Fuerza Armada, algunos grupos de mucho poder en la Fuerza Armada están absolutamente en complicidad. Miguel Ángel, permíteme, existe un canal de la Fuerza Armada Nacional TV, y lo voy a decir con todas sus letras, que es una basura propagandística y el culto a la personalidad de una persona que murió. O sea, de 3 o 4 transmisiones, bien sean mensajes institucionales o programas, de 4, 3 son con la figura de Hugo Chávez y el comandante eterno y el comandante supremo. Miguel Ángel, sí hemos visto durante todos estos años el deterioro del país y se ha incrementado muchísimo más en este periodo, este año de este señor Maduro. ¿Qué ocurre?
¿Qué pasa? ¿Se ha subestimado la realidad política del país por quienes hacen oposición a nivel de la política venezolana? ¿Esta fractura que pareciera que existe dentro de la oposición ha ayudado a que este desastre se mantenga en Venezuela? Bueno, mira, en Miguel Ángel. la oposición existe diversidad. En la oposición existe la convicción de que por demócratas tenemos que respetar a quien piensa diferente. Aunque tengamos como punto común el anhelo de darle a los venezolanos democracia, libertad, progreso, seguridad, derecho a la vida, estas cosas. Estamos hablando de libertad de expresión, que es un humano que quizás tuvo el puntillazo más fuerte en el año 2007 y desde el cierre de Radio Caracas Televisión, el posterior cierre de cerca de 40 radioemisoras, dentro de ellas las del Circuito Nacional Belfort, donde tú estabas, Carlos. Yo no sé, tú a lo mejor estabas haciendo radio en alguna emisora lesionada por allá en el estado Carabobo. Luego el cierre en segunda oportunidad con una norma sobrevenida y aplicada retroactivamente con el exclusivo propósito de cerrar RCTV Internacional. Abrir un registro, inventar un registro de producción nacional audiovisual, que es un registro permanente, pero desde que se cerró Radio Caracas Televisión Internacional, RCTV Internacional, ha estado permanentemente cerrado. Tener preparada en la Asamblea Nacional una ley de la comunicación del poder popular, que más adelante yo les puedo contar las cosas tan fulminantes que traen, digamos, para la libertad de expresión, que es un derecho humano. Pero como les digo, dentro de la oposición nos une el anhelo de darle, por ejemplo, derecho a la vida, que es uno de los asuntos en los que debe estarse preguntando más bien el gobierno. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, ¿qué es lo que está pasando? El derecho a la alimentación, y eso es un derecho constitucional. Totalmente. ¿No? La seguridad agroalimentaria está destruido en la medida en que en los últimos años destruyeron más de 4 millones de hectáreas donde se producía comida y ahora tenemos tierra arrasada y se gastaron miles de millones de dólares con el cuento de la democratización, de la tenencia de la tierra y tantas otras cosas que estuvieron en el discurso oficial. El derecho a la vida. Yo recuerdo en el año 1998 hablábamos de 4.000 asesinatos al año y el propio Hugo Chávez, en calidad de candidato, decía que eso era impresentable. Nosotros compartíamos eso. Era una cifra completamente impresentable. Por Dios, ¿quién puede aguantar la lesión de que en los últimos años hayan estado por sobre los 20.000 los números de asesinatos en Venezuela? El derecho a la vida y a la salud, que confluyen, por ejemplo, en la situación de los hospitales. Que vimos un trabajo que lo presentó Richard Sayago acá en nuestro programa y los felicito. Pusieron un trabajo de investigación detallado del estado de los hospitales, lo que llamaron ustedes la Cruzada Nacional Hospitalaria. Y eso se ha agravado. Se ha agravado. Y en estos días tienen los riñones, en estas semanas han tenido los riñones de decir que para reparación y rehabilitación de hospitales están aprobando un primer tramo de 300 millones y de 500 millones más. Yo le decía a algunos de los oficialistas de la Comisión de Salud, pero ustedes son cínicos, ¿verdad? ¿No? Bueno, pero es que la palabra cinismo... Nosotros hemos llevado incluso al Ministerio Público petición de investigaciones por la pérdida de más de 10 billones de bolívares, ¿no? Bueno, muchos derechos se han estado perdiendo. Nosotros queremos regalarle al país el pleno disfrute de esos derechos. Hay distintos enfoques y eso no quiere decir que nosotros estemos quebrados, divididos, porque al final confluimos en el mejor de los propósitos para Venezuela. De la otra acera, el único propósito es el mantenimiento del poder. Hay que hacer pausa. Al regreso nos gustaría también hablar justamente de estas elecciones que se generaron el domingo y que fue un evidente respaldo de la población, tanto en San Diego como en San Cristóbal, ante la atrocidad que cometió el Tribunal Supremo de Justicia, no solamente al encarcelar, sino también al destituir a 2 alcaldes electos. Y vemos cómo de manera muy sutil, pues, violan la Constitución y la siguen violando. Al regreso de la pausa seguiremos conversando con Miguel Ángel Rodríguez.
Continuamos, amigos, de costa a costa, hoy en nuestro estreno del nuevo horario. Ya lo sabes, riega la voz. Estaba leyendo todos los Twitter y hay una persona que escribió aquí con signo de exclamación. ¡Hay una televisora por internet! Así, pero con el poco de letra, ¿no? Sí, señora, una televisora por internet. Estamos al aire las 24 horas con mucha información, entretenimiento y con invitados de lujo, como este que tenemos Y sin ley hoy. resorte. Y sin ley resorte, sin censura, sin limitaciones. Le dejaste una pregunta a Miguel Sí. Ángel Rodríguez. Recuerden, @Carlos Acosta Carlos, @Yatsu López, @Miguel Contigo y @El Venezolano TV. Y tenía que ver con esa avalancha de votos y esa participación masiva que se generó el domingo, tanto en Táchira, tanto en San Cristóbal como en San Diego, en virtud pues de esta barbarie que se generó desde el Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, fue convocada la gente a ejercer un voto protesta. Creo que los resultados para Rosa Escarano en San Diego y para mi querida Patricia Gutiérrez de Ceballos 88 en para San Rosa, ¿no? Cristóbal, pues dan cuenta de la voz de reclamo de los venezolanos, porque no era un asunto en dos aislados municipios, era un asunto nacional sobre el cual tenía además los ojos puestos todo el mundo, absolutamente todo el mundo. Lo que resalta de primera de la manera de reaccionar de los violentos es que en vez de reconocer el verdadero mensaje del domingo, pues Nicolás Maduro lo primero que hace es amenazar de llevarlas a la cárcel también. Bueno, esto es un régimen represor, en consecuencia, que está detrás de más de 3.000 detenciones durante las últimas semanas. Por cierto, unas redadas enormes en las últimas semanas en las que agarraban incluso a menores de edad, maltrataron a mucha gente. El Foro Penal ha logrado sustanciar casos de ya cerca de 100 torturas graves y tratos crueles e inhumanos, lo cual pues comporta la comisión, como ha sido sistemático esto, del delito de lesa humanidad, ¿no? Delitos de lesa humanidad. Siguen todavía más de 100 personas detenidas y obviamente son emblemáticos los casos de Leopoldo López, de los alcaldes Escarano y Ceballos y del jefe de Seguridad Ciudadana de la alcaldía de San Diego. El Salvatore Lucchese. Esta ha sido una aberración más, porque el capítulo de los presos políticos nunca ha sido resuelto. Y escuchaba yo la conversación que sostenían ustedes con el tío de Iván Simonovic. Sí. Y es allí entonces otro talante violento de un gobierno que piensa que realmente los venezolanos se van a seguir calando, para decirlo de manera llana, simple, lo menos ofensiva para nadie, mamaderas de gallo. Porque cuando se reúnen en una mesa de diálogo, A eso iba. Ya que habla de mamadera de gallo, y los vamos a hablar de la mesa. representantes de la Mesa de Unidad Democrática, a mi juicio, con mucha seriedad y probidad, llevan temas de derechos humanos, temas de economía, temas de seguridad, proponen agendas y cosas por el estilo. Luego se celebraron reuniones privadas en las que todos supimos y entendimos uno de los puntos clave era la revisión, el chequeo independiente de la situación de salud de Iván Simonovic, la revisión de todos los casos de presos y exiliados políticos, de todos los casos, pero quizás obviamente por cuestión humana, la descomposición física, el deterioro de la salud de Iván Simonovic y los esfuerzos que han llevado incluso a pedir la intermediación directa de su santidad el Papa Francisco, es la del comisario. Y esto estaba prácticamente acordado hasta que, y allí vienen entonces las manifestaciones de la fractura que sí existe del lado del gobierno, en donde lo único que los une, repito, es la ambición de poder y para ello se valen, repito, de la perversión, de la prostitución, en algunos casos del secuestro de los poderes públicos, del secuestro de instituciones tan importantes como la institución armada a través de un grupo. Yo no quiero cometer, repito, el pecado de la generalización, conozco a mucha gente decente allí. Ahora, bueno, ¿cuál fue la reacción? Jorge Rodríguez. Eso que están diciendo de la liberación de Iván Simonovic, fantasías animadas de ayer y hoy. Diosdado Cabello también lo dijo. Una cosa es dificultar la concreción de acuerdos, pero otra cosa además es burlarse de manera abierta, como Andrés Izarra se burlaba hoy de lo que está ocurriendo
con esta depreciación brutal del bolívar para la adquisición de pasajes aéreos. Al mismo tiempo, nosotros estamos obligados, ustedes recuerdan lo que yo decía en el programa, las cosas por sabidas se callan, Y por callar se olvidan. Al mismo tiempo, perdón, en tiempo diferente, un poquito más acá, de lo que hizo hace algunas fechas atrás el propio Izarra, cuando a carcajada limpia, a quijada batiente, se burló de la situación de azote de la criminalidad que han lutado a decenas de miles de venezolanos diciendo que aquello no existía y se reía. Se reía de cifras realmente esta alarmantes. burla, oye, hasta el más sencillo de los chavistas, para hablar por la calle del medio, la repelen, comienzan a sentir repulsión por ello y ahora se están preguntando, porque tú hablabas de las encuestas, Sí. pero en esas encuestas tú sabes que hay 8 de cada 10 venezolanos sentenciando que la cosa está mala, muy mala o grave. No, y además que de alguna manera señalaban directamente al gobierno de Maduro, cosa que no Sí. pasaba anteriormente con Chávez. Fíjate que en esas encuestas de las que habla De data-análisis. y eso se junta para la pregunta que tenía pendiente hacerte. En una de esas encuestas vemos que más del 59% de los encuestados en la encuesta de data-análisis, que es la que llaman encuesta ómnibus hasta el 15 de abril, De abril. más del 59% de los encuestados quiere que Maduro se vaya. Es decir, había un grupo que del 30 y algo por ciento que dice que esperamos hasta que termine su periodo. El resto o quiere que se vaya ya o busca el revocatorio a mitad del periodo. Eso me hace preguntar, estamos en esta situación, pareciera que esa mesa no va a llegar a ningún lado. Yo sé que no tenemos bolitas de cristal ni que y que no somos brujos y mucho menos dos santos. Qué malo que es. ¿Para dónde vamos? Me preocupaste con eso de que yo sé que no tenemos bolitas De ¿verdad? cristal. De cristal. cristal y todo eso, claro. ¿Dónde vamos con todo esto, Miguel Ángel? ¿Dónde vamos con todo esto? Bueno, mira, Porque se tranca el juego. Hay gente, y yo lo tengo que Está decir, yo tengo que decirlo con toda seriedad, que satanizó el hecho de que representantes de la Mesa de Unidad Democrática fuesen a conversar con representantes del gobierno. Yo creo que este es un asunto absolutamente necesario para poner los puntos sobre las íes, pero además fue absolutamente claro el mensaje de nuestros representantes sentados en aquella mesa, en el sentido de que ellos no sustituían la protesta de la calle, ni aspiraban, porque esa es una cosa grotesca, representar las voces de quienes están desde el campo juvenil, desde el campo estudiantil, liderando en distintas partes del país protestas que se iniciaron por la situación económica, por la situación de criminalidad, por la ausencia de futuro posible para los muchachos de Venezuela, sobre todo aquellos que saben que no tienen oportunidad de irse, que han visto a muchos seres queridos, familiares, hermanos, tener que salir del país. Esto les causa dolor, pero que ahora se agravó con la violación masiva de los derechos humanos. Bueno, Juego trancado entonces, Miguel Ángel. bueno, depende de ellos siempre. Pero tú me hablas de más de un 50% de gente que manifiesta querer que Maduro se vaya. Si uno lee a Maduro y fuese, digamos, simplón en la lectura, podría a veces confundirse en el sentido de que, oye, Maduro reúne a la gente, conversa con la gente, está en unas giras conversando con empresarios por todo el país, está diciendo que recopila recomendaciones y cosas por el estilo, promueve una mesa de diálogo con la oposición, pero hay gente que al pararse de esa mesa, y no es precisamente de la Mesa de Unidad Democrática, oye, parece que le caiga patadas a la intención de Maduro. Maduro debería preguntarse, ¿quién de los suyos o quiénes de sus más cercanos, aparentemente colaboradores o cuadros revolucionarios, son los que realmente no solo quieren que se vayan, sino que están haciendo todo lo posible para que se vaya? De esos que cometen esas barrabasadas y dicen, porque aquí el que tiene que gobernar es el compañero Nicolás. Inmediatamente después que cometen la barrabasada, como para decir, el compañero Nicolás está de acuerdo con esto que yo acabo de hacer. Por ejemplo, no sé a quién te... No, yo refieres. digo... No sé a quién te refieres, pero Pero- creo que todo el mundo sí sabe a quién te refieres. Ahora, pero es ¿no? que hay una cosa. Entonces, Pero no es el solo, Eso, ¿ah? eso que No, hay decía, varios, y de hecho a nivel eso que económico es decía terrible. El compañero Ramos Ayub, cuando decía que Maduro está más preso que Simonovi, más preso que Ceballos y más preso que Enzo Escarano. ¿Eso es cierto? Yo tengo la impresión que sí. Tengo la impresión que sí. O sea, primero,
Primero, yo no comparto, y fíjate, por eso te decía, dentro de la Mesa de Unidad Democrática, dentro de la oposición, hay respeto a la diversidad de pensamiento. Yo no comparto la idea de aquellos que dicen que Maduro fue peor que Chávez. Maduro recibió el país cayéndose, pero ha agravado la situación porque ha sido muy torpe además en el manejo de la crisis y ha sido más violento de lo que cualquier persona podría imaginarse tornar el gobierno que llaman ellos revolucionario, con lo cual deja al descubierto de que no tienen respuestas reales. No hay divisas, aunque ellos digan hay divisas, no hay divisas, por eso es que ya vamos directo. Mire, hablando de bolívares viejos, cuando entró Hugo Chávez al poder, $1 valía 580 bolívares. Ahora vale 50.000 bolívares, es decir... Es que aumentó casi 700%. Miren esa brecha. Lamentablemente. Miren que yo soy de la frontera. Cuando entró Hugo Chávez al poder... Ajá, pesos. Los pesos. Para comprar un bolívar, los hermanos de Colombia tenían que pagar 5 pesos. 5 hasta 7. 5 pesos. No, cuando entró Hugo Chávez, 5 pesos. 5 pesos. Ahora los venezolanos para comprar un peso tienen que pagar 40 bolívares. Saquen ustedes sus propias Ahora, conclusiones. ante esta situación, y ya se nos va... Ya terminamos. Ya se nos fue esta situación, pero pregunte rapidito para dejar ahí. ¿Qué salidas se les puede dar a los venezolanos? Porque lo que vemos es un éxodo masivo, vemos cómo los venezolanos cada día están más y más saliendo de su país y pareciera que no hay una salida pronta. La protesta pacífica es un derecho constitucional. La protesta pacífica no depende de que alguien te reconozca y te dé permiso para ejercer ese derecho. Allí las barrabasadas que encuentran los poderes públicos, esa sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, agrava la cosa, pone el caldo más morado porque además hiere, provoca mucho más a tanta gente que está protestando en el país. Se nos quedó en el tintero la escogencia de los nuevos rectores, la escogencia de los nuevos magistrados, pero bueno, lamentablemente se nos terminó el tiempo. Miguel Ángel, como siempre es un gustazo conversar contigo, Miguel Ángel Rodríguez. Hoy, cuando se cumplen 7 años del cierre de Radio Caracas Televisión, quisimos traer al combativo Miguel Ángel Rodríguez, periodista, casado con su audiencia, y hoy, porque ustedes quisieron, además diputado a la Asamblea Nacional. Al regreso tendremos una entrevista que hizo Carlos a César Miguel Rondón, excelente. Así que ya venimos. Enseguida estamos de vuelta con ustedes.